por crímenes de su régimen. Nunca aclaró la muerte de Marcelo, la masacre de la calle Harrington ni otros hechos. Estos temas los tocamos hoy en el Jaque Mate. A las 13:35 de ayer, el cuerpo del general Luis García Meza Tejada llegó a la capital castrense de Irpavi sin más custodia que la de su familia y los empleados de la funeraria. Un retrato en blanco y negro, su gorra militar y la tricolor sellaron el homenaje íntimo que la familia pidió mantener en reserva por respeto a su dolor. Para Bolivia, un régimen marcado por el terror y el luto de cientos de asesinados y torturados, además del secreto sobre los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, es el legado del expresidente de facto, quien se constituyó para muchos en el último dictador del país, 1980-1981. Recomiendo nuevamente la lectura de este reportaje que ha escrito la periodista Leni Chuquimia en el portal de Página 7. Usted lo puede encontrar en su página digital o mañana en su edición impresa. Y compartimos con ustedes la historia contada por el expresidente Carlos Mesa en este pequeño resumen de lo que hace Plano Medio. Carlos Morales Núñez del Prado, Julio Molina Suárez, Líder Sosa Salazar, René Guzmán Fortún, Arturo Beizaga Barrón, Fernando Palacios, Francisco María Casalas, Mario Escobar y Guerra y finalmente también, como ministro, Waldo Bernal Pereira. García Mesa insistió varias veces en que quien promovió el golpe de Estado fue el general Hugo Banzer Suárez. De hecho, varios militantes de ADN formaron parte de su gobierno. Eran los días en que ambulancias recién llegadas para la Caja Nacional de Seguridad Social se convirtieron paradójicamente en máquinas de terror. Se transportaban allí por las calles de la sede de gobierno a paramilitares encargados de desbaratar la democracia y asesinar a líderes prominentes. Esos mismos paramilitares asaltaron el Palacio de Gobierno, irrumpieron en el Salón de Gabinete y sacaron empellones y patadas a los ministros de Estado. Muchos de ellos fueron hechos prisioneros por varios días. La presidenta, mientras tanto, acompañada del ministro de Relaciones Exteriores, fue trasladada a la Casa Presidencial. Con la fuerza de los tanques y la prepotencia del poder armado, los militares le presentaron un documento redactado por ellos para obligarla a renunciar a la presidencia. Y tuve que firmar obligadamente frente a lo que me venía encima, mis ministros presos, los paramilitares en la calle. Aún así más me humillaron, me pidieron que leyera esa renuncia. Como nunca había ocurrido en el pasado, los golpistas no juraron en el Palacio de Gobierno. Atrincherados en el gran cuartel de Miraflores, en traje de faena, juraron a la presidencia ante nadie. Presidía la Junta Militar el general Luis García Meza Tejada, acompañado del general de aviación Waldo Bernal Pereira y del almirante Ramiro Terrazas. Nosotros estamos hablando de un gobierno de reconstrucción nacional, estamos hablando de un gobierno de austeridad y de honradez, y yo denuncié la vez pasada cuando estaban todavía el gobierno de la señora Geyle con su circo, que los mismos diputados estaban haciendo el contrabando respectivo. Los acompañaban como ministros de Estado Javier Cerruto Calderón, Luis Arce Gómez, Armando Reyes Villa, Óscar Larraín Frontanilla, José Sánchez Calderón, Ariel Coca Aguirre, Mario Guzmán Moreno, Augusto Calderón Miranda, Avelino Rivero Parada, Carlos Morales Núñez del Prado, Julio Molina Suárez, Líder Sosa Salazar, René Guzmán Fortún, Arturo Beizaga Barrón, Fernando Palacios, Francisco María Casalas, Mario Escobar y Guerra y finalmente también, como ministro, Waldo Bernal Pereira. Muchas gracias. Estamos compartiendo con ustedes parte del documental elaborado por Plano Medio, por el periodista Carlos Mesa y Mario Espinosa. Nos vamos a ir rápidamente hasta Exteriores con mi compañera Alessandra Paz. Pasa la noche y quédate mañana todo el día. Alessandra, muchas gracias por acompañarnos desde uno de los escenarios donde podemos ver que obviamente hay una gran deuda con los que han luchado por la democracia y vamos, está usted ahí. Muchas gracias, buenas noches, bienvenida compañera.
Jimena, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, efectivamente vamos a estar conversando en unos minutos nada más con el presidente de la Asociación de Víctimas de la Dictadura, el señor Julio Llanos, también con las personas que se encuentran presentes y han accedido a una entrevista con la unidad móvil de la Carpa, que bueno, que ya está hace ya 6 años. Jimena, vamos a conocer cuál es la opinión del señor Julio Llanos. Mientras tanto, bueno, déjeme informarle que el cuerpo del fallecido Luis García Meza, el dictador que ha gobernado Bolivia, ha sido cremado en una ceremonia privada. Ha fallecido él a sus 88 años la madrugada del domingo tras severas complicaciones cardíacas. Unos minutos de silencio acompañado en el sonido de la trompeta fúnebre, el saludo militar de algunos, tan solo de sus camaradas han estado presentes. Sus hijos de igual manera van a ser, bueno, se los acusa por algunos delitos, legitimación y de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito. Son los delitos que seguirán siendo investigados por el Ministerio Público en contra de María Lucía, Luis Fernando y Susana García Meza Cabrera. Bueno, que ellos son hijos del ex dictador Luis García Meza, que había fallecido ayer. Existen otras 3 o 4 personas investigadas en esta persecución penal. De igual manera, Jimena, le vuelvo a repetir, vamos a estar conversando con el señor Julio Llanos, presidente de la Asociación de Víctimas de la Dictadura, en unos instantes nada más. Jimena. Muchas gracias, Alessandra. Una corrección, no es persecución penal. Mientras tanto, agradecemos, ya estamos en el set con Loyola Guzmán. Permítame, por favor, mientras tanto, pedir el portal de la agencia Herbol para dar pie al último ya que se conoce. García Meza en su carta: no toda la culpa es mía, lo del 80, dice el ex dictador en esta carta que fue leída por su abogado. Yo no maté ni robé, dice, todo lo que pasó el año 80, no toda la culpa es mía, dice en esta carta. En su carta cuestiona la falta de imparcialidad, la de la justicia, dice, porque no castigó a todos como a él. En su carta incorpora términos como traidor, mentiroso y chismoso por referirse a algunos camaradas. Menciona grave error para arrepentirse también de haberlo ayudado al depuesto presidente Hugo Banzer, y a quien volvió a responsabilizar junto a Luis Arce Gómez como los autores del asesinato del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. Muere García Meza y con él se van mucho que el pueblo boliviano necesita saber. Pensamos con toda certeza de que no hay violación más grande a los derechos humanos que los que se dan en tiempos de la dictadura. Le agradezco mucho a nuestra compañera Loyola Guzmán, activista en derechos humanos, por acompañarnos esta noche. Loyola, qué gusto, gracias por venir hoy. Buenas noches, Jimena, un gusto de estar en Jaque Mate. Loyola, tú que has vivido de cerca todo este terror, todo este gobierno de terror, poniendo nuevamente las imágenes de ese tiempo, de todo lo que anunciaba García Meza, del momento que se vive, cuando empieza a llenarse los vehículos de la pesadilla por las calles paceñas. Bueno, yo en 1980 ya no militaba en ninguna organización político-partidaria. Así trabajaba con un grupo de compañeros y compañeras tratando de organizar algo, participar en alguna organización existente. En ese sentido apoyábamos a CONADE, que se había formado inmediatamente producido el asesinato del padre Luis Espinal en marzo de 1980. El día del golpe, 17 de julio, era un golpe anunciado, ¿no? En esa época todos los días va a haber golpe, va a haber golpe. Y finalmente se produjo, ¿no? Primero en Trinidad, en la madrugada, y posteriormente en la ciudad de La Paz, cuando se había convocado a una reunión de CONADE en la sede de la Central Obrera Boliviana, que era en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, en la avenida Mariscal Santa Cruz, en el Prado. Y ya es conocido por todos, ¿no?, las circunstancias en que había terminado la conferencia de prensa, fue el canal de televisión estatal, ellos volvieron a repetir, digamos, lo fundamental, y es en ese momento que se produce el ataque de los paramilitares con las graves
los resultados inicialmente del asesinato de Gualberto Vega y Apura, que era secretario de Prensa y Propaganda de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros. Hay fotos con su cabeza destrozada. Luego el disparo a Marcelo y Carlos Flores Bedregal, que son llevados heridos en ambulancia, y es a partir de ese momento que se produce la desaparición de ambos, ¿no? Que finalmente en octubre entregaron el gobierno al doctor Hernán Siles Suazo, que había sido elegido por elecciones. Recordar que después de que del Parlamento pasó a la Corte Suprema de Justicia, él estuvo en Sucre y residía con libertad, incluso creo que hasta era padrino de muchas promociones, etc. Y solo cuando se produjo el tema del conocido como robo de los diarios de Che y de Pombo, que estaban bajo la custodia de las Fuerzas Armadas, el Tribunal Militar le inició un juicio, pero finalmente ese juicio pasó al Parlamento para que fuera parte del juicio de... Una sentencia que le daba a él y a Arce Gómez a 30 años de prisión sin derecho a indulto. Loyola, cuando uno escucha estos detalles, como por ejemplo decir que quienes tienen la responsabilidad del asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz son el entonces coronel Hugo Banzer Suárez y Luis Arce Gómez, no es nuevo, volvió a culparlo porque ya lo hizo en alguna oportunidad. ¿Cómo se siente un activista en derechos humanos? ¿Cómo se siente alguien que ha estado luchando junto a tanta gente por conocer la verdad de los hechos? Efectivamente no es nueva ese anuncio que hace en su carta póstuma, y ya lo dijo antes, e incluso creo que en un periódico venezolano, el 81 o el mismo 80, salió esa noticia, ¿no?, de que habría sido por encargo de Banzer que se produjo la detención, herirlo y desaparecer a Marcelo Quiroga Santa Cruz. O sea, eso no es nuevo. También se dijo que el general Banzer hizo que se llevara
los restos de Marcelo a su hacienda en San Javier, creo. Me parece que se han hecho algunas investigaciones, pero sin resultado alguno. Creo que sería irónico que él, que asumió la presidencia con mucha prepotencia, que estaría 20 años. Que era el presidente del golpe, ¿no? Y era el que presidía el golpe, organizó su ministerio y dio sus normas. Su ministro de gobierno, hay que recordar esa frase que decía que todos los que estuviéramos contra el gobierno deberíamos andar con el testamento bajo el brazo. Entonces, no era un gobierno que venía a lograr la unidad, un pacto social en el país. Y resulta irónico que el general que presidió este gobierno haya cumplido las órdenes del general Banzer tan tranquilamente, ¿no? Grande que quedó grabada. Entonces, naturalmente, no sentía ninguna simpatía por Marcelo, que estaba dispuesto, sí, a llevar adelante ese juicio, ¿no? Pero también hay que recordar que el general García Meza habló de que antes de asumir el golpe, que refutó a Marcelo Quiroga Santa Cruz por una crítica que hizo él a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y él dijo que él asumía la defensa y que incluso amenazó con matarlo. Entonces, no es tan sencillo el asunto de que cumplió instrucciones y le hizo un favor al general Banzer. La cantidad de gente que fue asesinada todavía no hay un registro. Todavía no hay un registro. Si uno toma en cuenta desaparecidos, si uno toma en cuenta la cantidad de gente que no vino un familiar a reportar su desaparición o su muerte, además, ¿no? Sí, efectivamente, había un listado que fue resultado del trabajo de la Comisión Nacional de Investigación de Personas Desaparecidas. Es una de sus primeras tareas prácticamente. Como resultado del trabajo de esa comisión, que fue insuficiente, débil, dadas las condiciones políticas y económicas tan difíciles del gobierno del doctor Siles Zuazo, sin embargo se logró establecer, creo que son unos 2 centenares de familiares de personas asesinadas, y había una lista de 25 personas desaparecidas, ¿no? No es solo Marcelo. Marcelo, el 17 de julio, junto con Carlos Flores Vidregal, claro. Pero después hay, por ejemplo, recuerdo en este momento Juan de Dios Aramayo, que le llamaban Juan Pueblo, era militante del MIR. Hay otros militantes que también eran del MIR, del Partido Comunista, y hay una joven, Tita Esther Manzano Coronado, cuyo padre, Pastor Coronado, sí, o Manzano, perdón, era dirigente de los choferes. Él fue sacado de su casa con violencia, golpeado delante de su familia, de su hija, y se dice posteriormente, su padre comentó que a él lo llevaron y estuvo como 15 días absolutamente desconectado de su familia, lo pusieron en libertad, y cuando regresó a su casa su hija ya no estaba. Luego le comunicaron que la muchacha de 18 años
reclamó por su padre y la llevaron a ella y hasta la fecha está desaparecida. Entonces son alrededor de 25 personas, una mujer, ella, que era estudiante de secundaria, cuya suerte se ignora. Entonces no es tan fácil decir, bueno, pasó eso, a mí no me dieron una justicia imparcial y creo que algunas cosas más comenta en su carta. Y habría que ver por qué él, siendo jefe de un gobierno, no permitió que nadie tuvo juicio, nadie sabía por qué se le acusaba, había tortura. Golpe de Natush no se han encontrado hasta la fecha. No van a descansar hasta saber la verdad, no van a descansar porque yo creo que una familia recién va a encontrar paz cuando sepa dónde están los restos de su ser querido, por ejemplo. Sí, eso es efectivamente, ¿no? Tenemos el caso, bueno, que es muy emblemático, el de Marcelo, su esposa Cristina, que ha fallecido. Sin saberlo, ¿no? Quedó, ella luchó mucho por saber la verdad, por encontrar los restos, pero murió sin tener, si es que se puede llamar consuelo, de saber dónde están los restos y para que sean dignamente enterrados, ¿no? Sí. De entre todo, algo que no se le perdona a García Meza es que nos haya quitado a un Marcelo Quiroga, ¿no? También, y a toda la familia, Carlos Bedregal, familiar mío, en fin. Es muy doloroso. Loyola, te agradezco mucho por haber venido. Sabes que nosotros como canal, como universidad, como programa, tenemos en nuestra línea promover la conciencia ciudadana para recordarle a la gente todo lo que se ha vivido en otro tiempo. Aprendamos a valorar y apreciar la democracia y no olvidar estos hechos de tragedia y de pesadilla. Sí, efectivamente. Yo creo que es importante. Una convivencia de respeto a la dignidad, al ser humano, ¿no? Entonces, en ese sentido se mantiene la lucha, ¿no? Aunque se dice ni olvido ni perdón, una de las consignas que tenemos los familiares en la América Latina, significa que no podemos olvidar este hecho para evitar que sigan sufriendo. Y no es problema, el perdón en definitiva ya puede ser una actitud personal, pero tú no puedes perdonar a alguien sobre algo que no sabes exactamente qué ha pasado. Así es. ¿No? Entonces es necesario saber la verdad, por eso es necesario investigar y terminar con la impunidad, sancionando a los responsables tanto intelectuales como materiales de estas graves violaciones a los derechos humanos. Gracias, Loyola. Muchísimas gracias, Jimena, por recordar y por hacer que la gente tome conciencia. Y vos sabes que esto siempre es de manera permanente. Le agradecemos a Loyola Guzmán, ya está con nosotros el periodista Carlos Soria Galvarro, así que aguárdenos unos segundos porque antes de hablar con Carlos nosotros nos vamos hasta nuestra unidad móvil. Desde la avenida 16 de Julio, las carpas, ¿cuánto tiempo que llevan las carpas con las víctimas de la dictadura exigiendo justicia? Alessandra, ya estamos contigo. Pasa la noche y quédate mañana todo el día. Alessandra, ya estamos contigo. Tengo entendido que te encuentras con don Julio Llanos, presidente de la Asociación de Víctimas de las Dictaduras. Vamos, adelante, por favor, compañera. Cada vez más de los hermanos que están ahí aguardando justicia han ido muriendo sin encontrar justicia. ¿Cómo está, don Julio? Buenas noches.
Muy buenas noches. Jimena, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, efectivamente, bueno, son 6 meses, 6 años, 2 meses y 15 días en los cuales ellos se encuentran en la carpa instalada al frente del Ministerio de Justicia. Le doy la bienvenida también al señor Julio Llano. Muy buenas noches. Jimena también la saluda en estudios. Muy buenas noches. Un saludo a toda la audiencia de Televisión Universitaria. Señor Julio, bueno, si bien de alguna manera ha concluido ya las investigaciones hacia el expresidente del entonces de República de Bolivia, el señor García Mesa, ahora continúan las investigaciones hacia sus hijos. De alguna manera usted también exige de que esta investigación no se corte y también sea continua. Sí, miren, nosotros lamentamos que el dictador, ¿no?, haya muerto en la impunidad. Decimos en la impunidad porque no ha cumplido su condena en Chonchocoro, los 30 años de prisión sin derecho a indulto, porque ha estado muy poco tiempo, luego en el hospital militar con todas las comodidades, no se le dio baja, continuaba recibiendo su sueldo y todos los privilegios como general, porque estaba en la reserva activa, ¿no? Entonces, eso es lo malo. Ahora, ¿qué se lleva García Mesa? Se lleva mucha historia, muchos hechos que deberían ser esclarecidos. En su carta póstuma dice que había pedido a la Comisión de la Verdad que vaya y lo visite para seguramente dar alguna versión sobre la desaparición de Marcelo Quiroga y otros desaparecidos en Caracoles, y sobre todo los responsables, ¿no? Entonces, eso es. Y además, lo que nosotros reprochamos es que el Estado boliviano, ¿no?, a través del canciller, diga que hay que dar condolencias a los familiares. Somos humanos, sí, pero qué condolencias, qué actitud toma el gobierno con los 28 fallecidos acá en la vigilia, que son los que han combatido esas dictaduras, ¿no? Y la última dictadura de García Mesa es la más sangrienta y contra ellos hemos luchado. ¿Y qué recibimos? Palos, represión y todo. A la ley 2640 nos da el derecho a la atención médica, no nos dieron. Entonces esa es la diferencia, ¿no? El Estado boliviano es responsable de los hechos acaecidos durante los 18 años de dictadura, independientemente de quién gobierna, cuál dictador era peor. Es el Estado boliviano que tiene que cubrir esa deuda. Le echaba la culpa también al general Hugo Banzer Suárez por haber dado la orden de, bueno, de alguna manera asesinar a las personas de ese entonces. Jimena, bueno, ¿alguna consulta? Señor Julio, la escucha perfectamente. No, más bien, Alessandra, agradecerle mucho el momento que podemos tener el contacto con él. También don Julio es testigo de que de manera permanente estamos desde este programa y todos los programas de televisión universitaria pendientes de que encuentren justicia. Muchísimas gracias, don Julio. Muy buenas noches, Alessandra. Enseguida volvemos también contigo porque ya quiero mostrar también este pasaje contado por Carlos Mesa y Plano Medio. Por favor, adelante, porque ya don Carlos Soria Galvarro se encuentra aquí en el estudio. Por favor, adelante. Jueves 17 de julio de 1980. Radio Panamericana hace conocer a las 10 de la mañana que hay un levantamiento en Trinidad. Se trata simplemente de un elemento distractivo. La respuesta popular es que el CONADE, Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, se reúne en la sede de la COB. Es precisamente lo que los golpistas esperan, tener a los líderes sindicales reunidos en un solo lugar. La reunión del CONADE se produce con la presencia de destacados líderes como Juan Lechín, Simón Reyes, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Óscar Eid Franco y otras importantes personalidades. Por cuanto el asalto se da con descargas permanentes y sostenidas y sin que por un espacio de unos 30 minutos quizás dejen de disparar. Esto crea lógicamente una situación de inmovilidad, de parálisis y de muy pocas posibilidades de acciones, reflejos para tomar una y otra iniciativa. En un cuarto estamos creo que 3, 4, 5 minutos. Al bajar creo el primer escalón y estar ya ingresando al segundo escalón,
escucho y en este momento tengo muy fielmente en mente el rostro, la vestimenta de una de las personas que identifica a Marcelo. Dice, ahí está Quiroga Santa Cruz. Entonces inmediatamente él es separado, pero fue instantáneo, fue cosa de segundos cuando se lo aparta a Marcelo de las filas, que otra persona que está con la metralleta en la mano, que en este momento también lo tengo bastante identificado en la mente, en el que hizo una dispara inmediato, de inmediato, fue una ráfaga. Recuerdo y veo hilacharse el saco, la vestimenta de Marcelo con el impacto ese, nada más, no recuerdo sangre, no recuerdo incluso haberlo visto ya caer exactamente. En este momento para mí es un privilegio poder conversar con el periodista Carlos Soria Galvarro Terán. Carlos, muchas gracias por venir aquí al programa. Realmente nos sentimos privilegiados de contar con tu presencia. Un gran periodista reconocido por su trayectoria, un periodista de lucha, un periodista de investigación, un periodista que cuenta la historia, escritor. Y bueno, aquí tenemos mucho del reflejo que tú nos puedes presentar de toda esa vivencia de una de las épocas de terror que hemos tenido todos los bolivianos. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes, al Canal 13, donde me siento en mi casa. Yo también trabajé aquí, fui director un tiempo de que volvimos al aire al canal cuando estaba cerrado después de 3 años. Pero bueno, lo importante, la invitación, yo la valoro mucho. Y estaba siguiendo el relato que hacía Oscar Eid. Efectivamente, bajamos las gradas de la COP y escuchamos los disparos que afectaron a Marcelo. Los compañeros estaban atrás, pudieron verlo físicamente. No solamente escuchamos porque estábamos un poco más adelante en la fila. Nos suben a las ambulancias. Bueno, primero Oscar Eid y otros compañeros intentan una fuga, escapan, se meten al edificio de al lado. Y curiosamente, cuando veo por el revío del ojo que están escapando, tengo la intención inicial de seguir los pasos de ellos. Pero me doy cuenta que el paramilitar estaba muy cerca con su metralleta. Entonces, él llevaba un folder negro de plástico, así. Entonces, manos en alto, un poco le puse el folder en la cara. Cuando le cuento a Oscar Eid, me dice, me ha salvado la vida. Podría ser, por lo menos le estorbé la visión. Nos meten a las ambulancias y muy cerca mío lo ponen a Cayetano Llobet. Yo le pregunto, ¿y Marcelo? Y me hace esta seña. Por eso esa fue la primera información que tuve sobre Marcelo. Y estando repasando la argumentación que se ha dado sobre la muerte de Marcelo, hay un cinismo increíble, ¿no? El gobierno de entonces, García Meza y sus áulicos, dijeron que Marcelo había resistido, que habíamos resistido con armas en la COP y que Marcelo cayó en combate, cosa absolutamente falsa. Estábamos inermes, nos tomaron por sorpresa. Justamente la reunión en la que aparece el conjunto de dirigentes, Lechín al medio, era una reunión acelerada que dijeron, compañeros, esto es una ratonera, pueden venir cualquier rato, vámonos, tomaremos medidas, acordaremos algunos temas y no, para dispersarnos. En eso llegó Canal 7, un poco atrasado, era el único canal, hay que recordar que no había televisión privada. Entonces entró y Lechín, muy molesto, le dice, usted ya también lea el comunicado, compañero Reyes, y le pasa el documento a Simón Reyes. Simón Reyes empieza a leerlo, está la foto ahí, está leyendo Simón Reyes, y habrá leído un párrafo o 2 párrafos cuando mucho en su lectura, y empezó la tronadera, ¿no? Volaron todos los cristales, ahí está todo el grupo de dirigentes, nosotros estábamos a este lado como periodistas, como adherentes al proceso democrático, y pudimos ver que todos los cristales de la parte superior cayeron. Corrimos hacia la parte trasera, igual estaban esperándonos, habían rodeado el edificio, nos recibieron a bala. Había un poco la precaución de todos de intentar protegerse, ¿no? Tirarse al suelo, ponerse de cuclillas. Y fue en ese momento que Marcelo, estando casi todos agazapados, evitando las balas, Marcelo sacó un pequeño revólver que lo tenía aquí y nos mostró y nos dijo, esto es pretexto para que me limpien. Esas fueron las palabras que escuchamos de él. Y aprobamos esa idea de deshacerse del revólver, ¿no? Un revólver que parecía de juguete, ¿no? Una cosita así pequeña. Entonces el revólver pasó de mano a mano y lo tiraron unos escombros que había. La copa había sido bombardeada cuando el golpe de Natús, entonces el revólver de Marcelo fue a dar ahí.
Y fue Germán Crespo, obispo metodista y médico, que intentó dialogar con los atacantes. Estamos desarmados, no disparen. Hubo un intento de diálogo y los paramilitares entraron como rambos, apoyados espaldas a la pared, y nos dijeron vayan con las manos en alto. Ahí es que empezamos a salir y según todos los relatos de los compañeros que estaban detrás nuestro, cuando Marcelo fue reconocido, fue sacado de la fila, él forcejeó, intentó volver a la fila y ahí dispararon, y la ráfaga alcanzó también a Carlos Flores Bedregal. Los dos cayeron ahí. El compañero Gualberto Vega Yapura, que era miembro de la Federación de Mineros, dirigente minero de Catavi, estaba en la parte trasera del edificio. Cuando escuchó los tiros intentó entrar y lo mataron en el patio de la Federación de Mineros. Esa es la situación. Bueno, lo demás es otra historia. Está relatada en algunos casos por varios de los protagonistas. Y en el relato que yo hice, que se llama Vista al Mar, y que tuvo cierta repercusión en ámbitos juveniles, estudiantiles, inclusive Ángel Creaga lo puso en forma de monólogo teatral, y se ha difundido unas 3 ediciones por lo menos este relato. Y ustedes se preguntarán por qué he titulado Vista al Mar. Sí, sí, sí. Porque cuando íbamos del Estado Mayor a las caballerizas, con las manos en alto, nos insultaban así, vista al mar, carajo, vista al mar, o sea, mirar a cualquier lado, no mirarlos. Tenía miedo que los reconozcamos. Y ahí, en ese trayecto justamente del Estado Mayor hacia las caballerizas... Mientras le decían vista al mar... Sí, acompañado de un epíteto, vista al mar, carajo, vimos a los primeros argentinos, escuchamos a los primeros argentinos que estaban presentes. No me mires, boludo, no me mires, típico expresión gauchesca argentina, ¿no? Esto me recuerda también que el general Obando, Alfredo Obando Candia, un personaje contradictorio en la historia de Bolivia, de lo cual se podría hablar mucho, pero en su etapa ya de militar jubilado, fue invitado a formar parte de la cúpula de la UDP, de la Unión Democrática y Popular, que postulaba al doctor Siles Suazo. Y en una reunión a la que yo asistí, fue el general Obando, que dijo que los asesores argentinos estaban preparando un golpe de Estado, como un ejercicio de Estado Mayor en la Escuela de Guerra de Cochabamba. Estaban haciendo un golpe de Estado en Pizarra, y había un asesoramiento pleno de la dictadura argentina sobre García Meza. El general Obando dijo, es posible que se lancen alguna aventura, son minoría en las Fuerzas Armadas, pero son los locos, son muy atrabiliarios, son muy atrevidos, podría ser que provoquen alguna situación irregular. Se habló en esa reunión, y yo estuve de oyente ahí porque yo hacía labores de prensa, sobre todo en la UDP, se habló de la posibilidad de hacer una denuncia, que hay una intervención argentina que está preparando un golpe de Estado. Pero el doctor Siles Suazo, muy cauto, decía, no, mejor no, nos van a crear problemas, como ya habíamos ganado las elecciones y íbamos a entrar a paso de parada al Palacio de Gobierno, no se quería tener problemas con Argentina, etc., y no se hizo la denuncia oportunamente. Yo sí revelé este dato de la presencia argentina en el Estado Mayor, inclusive cuando estuve de testigo de cargo en la Corte Suprema de Justicia, en el grupo de periodistas que fuimos invitados a ejercer ese rol de testigos de cargo. Carlos, además de haber sido testigo de todo este hecho histórico, recibiste en tu cuerpo, recibiste físicamente las golpizas, recibiste ese pasaje que podría haber sido de ida y no de vuelta, fuiste en el exilio. Esos momentos dolorosos que tiene que pasar una persona cuando está en las dictaduras. Bueno, fuimos muchas decenas, quizás centenares de personas que fuimos llevados al Estado Mayor. También los periodistas que estaban en Palacio de Gobierno fueron llevados. Estaba Iván Canelas, por ejemplo, que fue muy golpeado cuando llegó, cuando lo trajeron al Estado Mayor. Bueno, nos despojaron de todos los zapatos, de billeteras, de cinturones, y nos llevaron a las caballerizas, nos hicieron echar manos en la nuca. Calculamos que estuvimos como 17 horas en esa posición, y además con los argentinos que daban órdenes, ¿no? Al primero que se mueva, pum. Al primero que se mueva, pum. Eran típicamente voces argentinas, ¿no? Entonces, ya al amanecer del día viernes, hicieron simulacros de fusilamiento, contaban unos cuantos, hacían parar, los sacaban al patio y se escuchaban los disparos. Entonces todos creíamos que los siguientes íbamos a ser nosotros. Fue una tortura psicológica que se empleó.
Nos llevaron a la DOP de la calle Comercio, donde se ha construido ese edificio anexo del Congreso, y al día siguiente sacaron a algunos de nosotros al interrogatorio, ahí es donde se produjo la tortura, ¿no? Nos llevaron con una bolsa de yute en la cabeza, con las manos atadas atrás con alambres, nuevamente a las ambulancias. Estaba Simón Reyes, estaba Víctor Sosa, estaba el dirigente Fabril Toro, Max Toro, y a los 4 nos llevaron hemos calculado después, ya cuando ejercía funciones en Canal 7, pude descifrar dónde nos habían llevado, porque 4 graditos de bajada, un caminito, y ahí era el Ministerio de Gobierno. Pero estábamos encapuchados, ¿no? Deduje que nos llevaron ahí. Después, cuando ya en tiempos democráticos hacía alguna cobertura en el Ministerio de Gobierno, recordaba todo ese trayecto que nos llevaron. Y nos metieron a la sala de torturas individualmente, muchos golpes, interrogatorios brutales, y gente que está por ahí vivita y coleando, ¿no? Si no ha tenido ningún tipo de sanción, como Coco Balbian, lo denunció en la Corte Suprema de Justicia también, creo que ahora es un empresario en el Beni, y también Mercedes Torres, alias El Gemio, que era el Gemio y el Coquito, tú lo citas, ¿no? En el relato Pajarito Nuevo. Exacto. Yo he hecho una trilogía, Vista al Mar es la toma de la COP, Pajarito Nuevo es esto que estoy contando de los interrogatorios, y El Eco del Monte es el confinamiento en Puerto Cabinas, a las orillas del río Beni. Son los 3 relatos que he hecho y que, sobre todo el primero de ellos, ha tenido mayor difusión. Pero esa es la historia. ¿Por qué que Pajarito Nuevo? Porque yo estuve en la resistencia al gobierno de Banzer y no me pudieron echar el guante, allanaron varias veces mi casa, me persiguieron muy sañudamente, pero yo actuaba en la clandestinidad y finalmente me refugié en los centros mineros, donde había cierta garantía de la presencia de los sindicatos y las radios mineras, y resistí los años de la dictadura de Banzer, que entre paréntesis me parecen más brutales que los de García Meza, pero la historia es tan paradójica. Mientras García Meza fue llevado a la prisión, Banzer retornó con los votos de alguna gente, 23% de la población que votó por él, volvió al Palacio de Gobierno, dizque en condiciones democráticas. Pero si hasta el Motete Zamora se alió a él. Claro que sí, es su candidato a la vicepresidencia, ¿no? Sí, pues. Bueno. El rol de la universidad, cuando uno revisa la historia, y esa es la idea del programa, ¿cuántos estudiantes, docentes universitarios fueron perseguidos, fueron torturados, exiliados, fueron asesinados, ¿no? Bueno, se cuentan por decenas o quizás centenares. Y claro, la universidad, sobre todo en la resistencia al gobierno, a la dictadura de Banzer, fue muy activa. Había una especie de triángulo, o quizás un cuadrilátero, podríamos decir. Siglo XX, los mineros entraban en acción, de alguna manera tenían la repercusión en la UMSA en La Paz, en la fábrica Said, que era una de las fábricas más grandes del país, y en la fábrica Manaco en Cochabamba, en Quillacollo. Entonces, había una coordinación tácita, no orgánica, no deliberada, pero en cierto modo, cuando había acciones de resistencia de los centros mineros encabezados por Siglo XX, tenía la repercusión en la universidad, en la fábrica Said y en la fábrica Manaco. Era una cosa ya muy clásica, diríamos, de las luchas sociales en nuestro país. Y después la universidad estuvo cerrada un año cuando Banzer. Estuvo ametrallada además. A mí me tocó ver de la parte alta de Teboladerani cómo los aviones ametrallaban el monobloc, pero así, como en una guerra. Parecía una película, yo no podía creer lo que estaba viendo. Entonces, la universidad sí tuvo un rol muy destacado en la lucha por la recuperación de la democracia. Y la recuperación de la autonomía ligada a ello, ¿no? Claro que sí. Permítame, por favor, hacerle esta pregunta más. En la calle, cuando ocurrió lo de la calle Harrington, ¿usted estaba en Bolivia? No, yo estaba exiliado en México. Estaba exiliado en México. Pero me exiliado voluntariamente, y me expulsaron del país. Después del confinamiento de 3 meses en Puerto Cabinas, había mucha presión por liberar a los presos, mucha denuncia internacional. Inclusive la Cruz Roja Suiza nos visitó en Puerto Cabinas. Nos libró del hambre porque estábamos bastante malnutridos, comíamos muy poco, fideo y arroz, que era lo único que nos habían dado, y nosotros preparábamos la comida. Cayetano Llobet era un buen chef para organizar la comida, el fideo y el arroz en la mañana y en la noche fideo, así alternábamos, ¿no? Pero cuando nos llegó la Cruz Roja Suiza nos trajeron alimentos, teníamos que compartir con los soldados, además no podíamos comer solos, había 80 soldados y nosotros éramos 50 presos políticos.
Curiosamente nos trajeron a La Paz, fueron soltando a algunos, residenciando a otros, obligándolos a algunos a presentarse cada semana a firmar un libro, y a los más peligrosos, entre comillas, nos dijeron que nos iban a echar del país. Me visitó una funcionaria del CIME, del Comité Internacional de Migraciones de la ONU, y muy contenta me dijo una señora de edad, ¿dónde quiere irse? Yo no quiero irme de mi país, pero usted está en una lista, va a ser expulsado. Lo queremos ayudar, ¿no? Usted está ayudando al gobierno a que me echen de mi país, yo no me quiero ir. Y así pasaron las semanas y cada vez menos personas. En eso nos sacan un día junto con Max Toro y sin decirnos nada nos llevan a la Embajada de México, a la residencia del embajador de México. El embajador nos recibe y nos dice que han recibido asilo político en México a solicitud de Cayetano Llobet. Cayetano Llobet tenía muchos vínculos en México. A tiempo de salir él, dio nombres al embajador para que nos dieran asilo político. De ese modo yo llegué a México en noviembre del 80 y en enero fue la masacre. Fue un acontecimiento que repercutió en todo el mundo, en América Latina. En México se hicieron muchos actos. Recuerdo uno muy importante que se realizó en la universidad, en la UNAM, en la que habló René Zabaleta Mercado, un gran orador, un gran analista. Bueno, sentimos los efectos de lo que fue el 15 de enero. Y bueno, ya en septiembre estaba de vuelta clandestinamente al país. No llegué ni a estar un año en México. No sabe el gusto que me da de poder conversar con usted, de que la gente lo escuche. Pero nos tuteamos, Jimena, usted me dice usted o tú. Es que para mí es usted así como somos que colegas. El horizonte de lo que yo algún día quisiera llegar a ser. Usted ha sido reconocido por toda su labor, pero yo creo que la historia es el mayor reconocimiento que le da a usted. Usted ha recibido innumerables premios, el de la Asociación de Periodistas, le ha conferido la medalla Franz Tamayo al mérito profesional, a la creación intelectual. Por eso es que yo siempre decía don Carlos Soria Galvarro. Pero curiosamente me han dado dos veces esa medalla, no sé si por error, pero el año pasado me la volvieron a dar. Sí, claro que sí. Usted obtuvo una mención en el concurso latinoamericano de periodismo José Martí, y bueno, es usted realmente un gran hombre y le agradezco mucho por haber venido al programa. Ese premio, esa mención del concurso latinoamericano con el tema de Klaus Barbie, que está relacionado también con García Mesa. Yo en el libro que publiqué, Barbie Altman de la Gestapo a la CIA, publiqué por primera vez un acta de lealtad entre entre Luis Arce Gómez y Klaus Barbie. Un acta de lealtad que ha sido una de las demostraciones, una de las pruebas, justamente para establecer ese vínculo entre esos sabios nazis que llegaron a Bolivia y los militares inescrupulosos que se apegaron, además montados sobre la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, que les da carta blanca a título de un anticomunismo pero enfermizo y patológico. Entonces esa coincidencia nefasta, podríamos decir, entre resabios nazis, ideología de la doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos, y militares inescrupulosos ávidos de locupretarse en el poder, ese es el resultado de García Mesa. Porque no es solamente crímenes políticos, son 8 grupos de delitos los que condenaron a García Mesa. Y muchos de ellos son delitos comunes. Se constataron el caso La Gaiba, el caso de Puerto Norte, el caso de los cheques cobrados de yacimientos. Hay muchos casos que son delitos comunes. ¿Qué me viene ahora que solamente es un angelito García Mesa? No lo era, ni siquiera como militar, porque justamente en función de militar ha cometido ese tipo de robos, latrocinios. Y bueno, creo que la justicia hizo su parte, aunque en el juicio hay algunos temas que faltaron. No está el tema de los desaparecidos en el juicio, no está el tema de la vinculación con el narcotráfico, no está el tema específico de la muerte de Luis Espinal, que fue parte de los preparativos golpistas. Luis Espinal murió, y eso no lo saben sobre todo los jóvenes, que en el pleno gobierno de Lidia Gayler Tejada se produjo la muerte de Luis Espinal. O sea que los militares gobernaban desde el Estado Mayor. Lidia era una figura decorativa en la Plaza Murillo. Los militares hacían lo que querían. Arce Gómez era jefe de la inteligencia, de la sección de inteligencia, y fue promotor de una serie de atentados para crear un clima de estabilidad y proceder al golpe, entre ellos la muerte de Espinal. Y me gustó mucho que el Papa visitara el lugar donde murió Espinal. Sí, hizo la parada. Pero faltó recalcar
que Espiñán murió no por su creencia religiosa, no por sacerdote, sino por periodista. Gracias, gracias Carlos. Gracias de verdad por venir. Bueno, gracias por la licencia que me das de poder decirte Carlos. Gracias. A ti, Jimena, por invitarme. Gracias. Bueno, muy emocionante este momento que estamos viviendo aquí en el programa. Vámonos a la pausa, por favor, aguárdenos unos minutos. Enseguida estamos con todos los detalles del juicio. Uno de los abogados, además de Juan del Grano, que es el más conocido en todo el juicio a García Meza, es Carlos Bert, por ejemplo. Pero ya estaremos en contacto vía Skype desde Sucre con Germán Gutiérrez Gantier, el Chunca. Ya vamos a hablar enseguida con él. Y también... el Chunca estaba en Puerto Cabina confinado con nosotros. ¿Ah, sí? Bueno, él está ahorita en contacto con nosotros y ya vamos a entrar al Skype con él. Bueno, vámonos a la pausa, por favor, aguárdenos enseguida, ya volvemos. Sí.